Bueno, teniendo una pequeña base de lo que ustedes investigaron sobre qué es y para qué sirve el interés y sobre todo cuál es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto, vamos a, vamos a ir viendo este video y cómo resolver distintos tipos de problemas que incluyen el interés, ¿sí? Por eso este video va a ser en castellano, tenemos mucho vocabulario que aprender y como es un tema complicado o enroscado al principio, por lo menos, decidí que este video va a ser en principio en español. El interés lo obtenemos, como ya averiguaron, cuando yo guardo plata en el banco, cuando yo invierto, se dice, ¿sí? Van a leer en muchos ejercicios que aparece la palabra invest. ¿Qué significa invest? Invertir. Invertir plata en el banco significa guardarla por un tiempo en el banco, ¿sí? Entonces, si yo guardo por un tiempo la plata en un banco, el banco me va dando un porcentaje por mes, por año, por semestre, depende del banco, pero me va dando un porcentaje de plata y cuando termina ese plazo, o sea, cuando pasan 3 años, 4 años, 5 años, la cantidad de años que yo quise guardar esa plata, voy a terminar con más plata de lo que yo había guardado, ¿sí? No es mucho, pero es un porcentaje. Va a depender de cada banco, va a depender de cuánta plata yo pongo, va a depender de muchas cosas, pero siempre termino con un poquito más de plata de lo que puse. Otra cosa que me genera interés es un interés que no es positivo. Esto sería positivo o no, porque es bueno, pues si puse plata y saco más plata, para mí es muy bueno. Otra cosa que puede pasar es cuando yo pido plata prestada a un banco para hacer algo. Por ejemplo, si yo quiero construir una casa, yo puedo pedir un préstamo. En inglés van a leer la palabra loan. Loan es un préstamo, ¿sí? Y cuando yo pido un préstamo, ¿qué pasa? El banco me presta un montonazo de plata, pero cuando yo la tengo que devolver, la voy a devolver con intereses. Que significa que lo voy a devolver en cierta cantidad de cuotas y si yo sumo todas las cuotas de lo que devuelvo, va a ser bastante más plata de lo que pedí prestado, ¿sí? Va a ser un porcentaje más. Entonces, acá les puse, we have to give back more money to the bank. Esto para nosotros no está bueno. Pero, o sea, es negativo, ¿por qué? Porque tengo que devolver más plata de la que me prestaron, pero al mismo tiempo es positivo porque yo por ahí esa plata no la hubiera tenido toda junta y el banco me la prestó. Entonces yo a veces lo tengo que aprovechar. En estas dos situaciones, o cuando guardo plata en un banco por mucho rato, o cuando pido prestada plata, tengo interés. Otra cosa que ustedes están acostumbrados a escuchar es las cuotas sin interés. Sin interés es que todas las cuotas es como la plata dividido en la cantidad de cuotas. Lo que salía, ponerle, si algo salía 2.000 pesos y lo van a pagar en 4 cuotas, van a pagar 4 cuotas de 500 pesos, si son sin interés. A veces, cuando voy a pagar en cuotas, me agregan una plata. O sea, si pagas en cuotas te sale un poquito más caro. Ese interés también es negativo, ¿sí? Porque a nosotros nos sale más plata las zapatillas, lo que fuera que fueran a comprar. Veamos el vocabulario que vamos a necesitar. El principal amount, como dice acá, it's the initial money you invest or the money you are lent. El principal amount es como la plata inicial, ¿sí? Es la plata que yo pongo en el banco, es la plata que el banco me presta, ¿sí? Inicialmente. La primer plata se llama el principal amount. Después tenemos el total interest o el interest earned. ¿Por qué le puse O? Porque se puede nombrar de varias formas. Total interest. Interest earned vendría a ser solamente cuando yo gano plata, porque to earn money es ganar plata. Pero es all the extra money the bank gives you or charges you extra when you ask for a loan. Entonces, es toda esa plata extra, ¿sí? Entonces, si el principal amount era 100 pesos,
Por ahí el interest es un porcentaje, o sea, por ejemplo, me dan 2 pesos. Este es el total interest que yo gané, no sé, después de 2 años. Y el value of investment es toda la plata que hay en el banco después de una cierta cantidad de plata. O sea, el principal más el interés. O sea que el value of investment en este caso vendría a ser 102. ¿Por qué? Porque si yo puse 100 pesos, pasaron 2 años, me dieron 2 pesos. En 2 años, cuando mire mi cuenta del banco, voy a tener 102 pesos. ¿Sí? Vamos a volver a repetir estas cosas, pero necesito que lo tengan en cuenta porque esto va a aparecer en distintas cosas. Va a aparecer en problemas y va a aparecer en la fórmula. ¿Por qué? Porque vamos a tener fórmulas para resolver algunas cosas. ¿Y qué pasa con las fórmulas? Son buenísimas porque me ayudan a solucionar, pero tengo que conocer bien qué significa cada partecita de la fórmula, pues si no conozco cada partecita de la fórmula, reemplazo los números por cualquier cosa y después me da cualquier cosa. Ahora vamos a ver. Primero vamos a hablar sobre diferentes tipos de calcular el interés, diferentes métodos o diferentes formas. Tenemos el interés simple y el interés compuesto. Y ahora vamos a ver por qué uno es simple y el otro es compuesto y en qué se diferencian. El interés simple, acá dice, under this method, the interest is charged only on the original and the amount originally lent, principal amount, to the borrower. Bueno, acá está hablando de préstamo, pero lo que significa el simple interest es que siempre se calcula sobre el principal amount, es un porcentaje del principal amount lo que me van a dar y cada año me van a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, acá yo les puse en violetita acá abajo, each passing year you get the same amount of money, which is a percentage of the principal amount. Entonces, veámoslo en un ejemplo que es bastante más fácil de seguir. Dice, a loan of $10,000 has been issued for 6 years. Calculate the amount to be repaid by the borrower to the lender if simple interest is charged 5% per year. ¿Sí? En general, cuando nosotros nos dan nos dicen que nos van a cobrar interés o que vamos a ganar un interés, lo que nos van a decir es qué porcentaje por año va a darme el interés. Entonces, ¿qué significa que tengo simple interest? Simple interest y tengo 5% por año. Significa que cada año a mí me van a agregar a la plata que yo presté el 5% de la plata que me prestaron. O sea, a ver, a mí me prestaron $10.000, yo tengo que devolver esa plata en cuotas, más o menos seguramente en 6 años, ¿sí? Voy a estar pagando 6 años para devolver la plata, pero a mí me prestaron esta plata que a mí ahora me sirve toda la plata junta, ¿sí? Entonces, cada año que pasa que yo tardo en devolver, se agrega un 5%. Entonces, al final de los 6 años voy a tener que devolver un montón más, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero que me conviene hacer es calcular el 5% de 10.000. ¿Por qué? Porque el 5% de 10.000 me lo van a agregar cada año durante 6 años. O sea que el 5% de 10.000, que es 500, esto que está acá, es lo que me van a sumar 5% por cada año. Como me suman siempre la misma cantidad, esto que yo les escribí acá, siempre me van a agregar, o sea, cada año me van a agregar 500, yo ya lo sé. O sea que lo próximo que puedo hacer es, digo, bueno, multiplico. We multiply that amount by the amount of years the loan's been issued. O sea, acá me dice 6 años, bueno, si vos cada año te van a cobrar 500 y vas a devolver tu plata en 6 años, bueno,
lo que te van a agregar es 6 multiplicado por 500, que es 3.000 pesos. Eso es lo que te van a agregar. Al final del préstamo, ¿yo qué voy a tener que devolver? Voy a tener que devolver los $10.000 más los $3.000 extra, ¿sí? Entonces, the amount the borrower must repay is the loan of $10,000 plus the interest, ¿sí? Que son esos 5% que fuimos agregando. O sea que después de 6 años voy a devolver 13.000 pesos. A mí me habían prestado 10.000, pero a la larga voy a terminar devolviendo 13.000. Uno pensaría, es un montón, sí, es un montón, pero si yo necesitaba, por ejemplo, construir una casa y me faltaba esa plata, yo necesito esa plata toda junta ahora y puedo ir devolviendo en cuotas durante 6 años esos 13.000 y es como que se diluye, ¿sí? ¿Entienden por qué conviene a veces pedir esa plata aunque tenga que pagar mucho más? Bien, esto es la forma más fácil de calcular el interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo calculo, esto lo calculan, ustedes pueden calcularlo con regla de 3 simple y hacen una sola regla de 3, multiplican por la cantidad de años y ya está, ¿no? De todas formas, hay una fórmula para calcular eh, el simple interest y vamos a ver para qué nos va a servir. La vamos a aplicar en un ejemplo normal y después la vamos a aplicar en otro ejemplo un poquito más complicado en donde realmente la van a necesitar. ¿Es obligatorio que ustedes usen la fórmula? No, no es obligatorio. Ustedes tienen la fórmula como un recurso. Van a ver que en algunos problemas van a necesitar utilizarla la fórmula, porque va a ser mucho más fácil utilizar la fórmula que otra cosa. Acá, en este tipo de ejercicios, ustedes podrían resolverlo con regla de 3 simple. Veamos qué significa esta fórmula. Esta fórmula, a propósito, yo la armé como PIN dividido 100 para que sea más fácil de recordar, ¿sí? Porque las fórmulas lo que suele pasar es que no me acuerdo cómo son. I es el total interest, esto que está acá, la I. Y después tenemos P por I por N dividido 100. P es el principal amount, o sea, la cantidad inicial. Y es el percentage interest, ¿sí? Se llama el interest rate. ¿Se acuerdan que yo les dije que rate era, siempre estaba relacionado con un interés? El porcentaje de interés se suele llamar el interest rate. En castellano es la tasa de interés. No sé si alguien les dijo esa palabra. Y la N va a depender de la cantidad de años, ¿sí? O la cantidad de periodos, a veces se dice, porque puede ser que sea por mes también, ¿sí? Entonces, la N significa cantidad de años, pero también puede ser cantidad de momentos en los que me devuelven el interés. Entonces, acá me pide calculate the interest of borrowing £40 for 3 years if the simple interest rate is 5% per year. En este caso, concuerda que acá me dio 5% el interés y en el ejemplo anterior también, pero no siempre es 5% el interés, ¿sí? 5% es un montón. Entonces, si utilizamos la fórmula, acá me pide calculate the interest, o sea que lo que voy a calcular es la I. El total interest, voy a poner así, va a ser igual a P, que era 40, porque es el principal amount, por I, que es el 5%, que es lo que me dice que es a rate of 5% per year. El number of years, que es 3 años, y lo divido por 100. Y ya me dice la cuenta que toca hacer. 40 por 5 por 3 dividido 100. 40 por 5 por 3 dividido 100. Esto me da 6 pounds. Son pounds. Vamos a dibujar el signito. Ahora me salió reforma. Son 6 libras, ¿sí? O sea que
Ojo con la pregunta porque acá me dice calculate the interest. El interest es 6. Si me preguntaran lo mismo que preguntaban acá, que dice calculate the amount to be repaid, ¿qué significa? Toda la plata más el interest. Si yo tuviera que calcular the amount to be repaid, ¿qué cantidad sería? 46. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo puedo usar la fórmula. Si no hubiéramos usado la fórmula, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos calculado el 5% de 40, o sea, el 100% es 40, el 5% es X, 5 por 40 es 200, dividido 100 me da 2, o sea que esto me daría 2 pounds, lo multiplico por la cantidad de años, que me da 6 pounds. Y ahí ya tengo la cantidad de pounds. Ven que podrían haberlo hecho tranquilamente con regla de 3 simple, ¿sí? Igual que hicimos el ejemplo anterior. Entonces, en este caso particular, no me genera ningún, o sea, por ahí a algunas personas les resulta más fácil usar la fórmula, a algunas personas les resulta más lógico usar regla de 3, pero no hay ninguna cosa que me digas, ah, la fórmula me salva la vida. ¿Cuándo me salva la vida la fórmula? En problemas del siguiente tipo. Miren este problema. Dice, for how many years must I invest $400 at a rate of 2.5% simple interest to earn a total interest of 50? Acá es al revés la pregunta. En vez de que me den la P, la I, la N y yo tenga que averiguar el interés, o en vez de que me digan toda la información y lo único que yo tengo que hacer es calcular con regla de 3 simple, no me dicen cuántos años voy a invertir. Entonces, si yo lo quiero resolver con regla de 3 simple, sí, puedo calcular el 2.5% de 400 y probar multiplicarlo por una cantidad de años para ver cuándo me da 50, pero puedo volverme loca, ¿sí? Porque en este caso, tal vez en este ejemplo por ahí no es tan complicado, pero por ahí me vuelvo loca multiplicando. Entonces, para este tipo de problemas, yo puedo usar la fórmula. ¿Por qué? Porque la fórmula es P por I por N dividido 100. O lo puedo escribir de esta forma. P por I por N, si quieren, dividido 100. ¿Por qué lo escribo así? Para que lo vean más fácil. Entonces, si yo tengo P por I por N dividido 100, puedo usar esta fórmula como una ecuación. ¿Por qué? Porque en este caso la I la tengo. ¿Por qué? Porque el total interest es $50. La P la tengo. ¿Por qué? Porque lo que invierto, que es el principal, son $400. La I la tengo porque el rate of interest es 2.5. La N no la tengo. Esa N, si quieren, la podemos llamar X, porque es lo que no tengo. O la podemos dejar como N también, es una incógnita. Entonces, si se fijan, yo puedo este 100 pasarlo multiplicando y me queda 400 por 2,5 por X. 400 por 2,5 lo puedo resolver. Es 1000. Y 500 por 100 es 50.000. Me queda 50.000 dividido 1000 igual a X, o sea que 50 es igual a X. 50 años. Como yo estoy averiguando how many years, y acá yo reemplacé la X por la N, y la N es la cantidad de años, yo sé que
esto lo tengo que dejar invertido 50 años para que el interest sea de $50. Es un montón, ¿por qué? Porque el interest es muy poquitito. Cada año me van agregando muy poquito, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo si lo hacía esto con regla de 3 simple, se me iba a complicar. ¿Se puede? Sí, se puede. A veces no lo van a lograr, porque a veces son todos decimales, números con coma. ¿Cómo voy a saber? ¿Sí? Entonces, la fórmula me sirve para resolver este tipo de ejercicio.